Familia, gracias por acompañarnos en un nuevo podcast. Qué rico que nos estén viendo y escuchando. Hoy día continuamos con nuestra serie de Pentecostés, pero ya casi en el último capítulo, por así decirlo, de esta serie. Ya está terminando. El último. Este fue el último episodio. Sí. Así que gracias por acompañarnos en estas hermosas conversaciones que hemos tenido, y esperamos que, la hayan aprovechado en sus grupos de conexión, en la casa, con la familia, ahí conversando, y que puedan haber exprimido al máximo estas conversaciones. Hoy día nos acompaña nuestro pastor Gabriel. Pastor, si puedes saludar ahí a los que nos ven y escuchan. Hola a todos, bienvenidos al podcast, una oportunidad de seguir aprendiendo. Estuve afuera un par de semanas, volviendo al frío, se cambió el clima con todo, agarra un poquitito de la garganta, pero estamos felices de estar de vuelta, felices de poder cerrar la serie también, porque que heavy que llevamos 7 semanas hablando de lo que sucede entre como Semana Santa y Pentecostés, y es una linda oportunidad, creo, de profundizar en la historia de la iglesia, esta etapa entre que Jesús resucita, luego asciende, pero después tenemos Pentecostés como hitos claves que a veces como que pasan. De hecho, haciendo el análisis, venimos, desde Semana Santa hasta ahora, conversando de puros hechos poderosos, por así decirlo, históricamente en la Biblia, y con contenido teológico así súper potente. Y clave, y a veces no le damos tanta importancia. Claro. No, eso estaba buenísimo. Yo en todo este estudio considero que he aprendido un montón. Siempre el estudio Pentecostés como que lo conocía, pero no había profundizado tanto. Y acá en esta serie poder conversar de hechos que son incómodos a veces de explicar, que eso estuvo muy bueno ahí en un capítulo de uno de los podcasts. Poder conversarlo y explicarlo con mayor naturalidad. Eso le he dado harta vuelta y como ha sido súper bueno para mí. Bueno, sin decir mucho más, como saben, tenemos nuestra pregunta de rigor, pastor. Si pudiera resumir su prédica en 1 minuto, ¿cómo sería? Siempre un desafío, pero como el corazón de este mensaje para mí es como hay una iglesia y no nos confundamos entre como ser una iglesia que cree en los dones del Espíritu Santo o no, o cree en el don de lengua o no, o cree como en el poder así como de las manifestaciones o no. Seamos mejor una iglesia que entiende que Dios se continúa moviendo con poder hasta el día de hoy, pero es para su gloria, tiene que ver con sus propósitos, y nosotros somos como simples agentes, como instrumentos. Entonces, no instrumentalicemos nuestro nombre, nuestra forma, nuestro mecanismo. Es como el Señor, si tú te dispones, Él te va a utilizar, pero ojalá después nadie se acuerde de ti, que de verdad que es como me dispuse a servir al Señor, fui obediente, y quizás la forma puede variar totalmente. Dios es el que mueve las partes, y lo vimos hoy día, a través de como el Pentecostés de los judíos, ¿cierto? Y después hacíamos esta alusión del Pentecostés de los samaritanos, de los gentiles que como que temían a Dios y los gentiles que no temían a Dios, y cada uno era distinto. Eso estuvo muy bueno. Yo te escuchaba en la prédica, y cuando partiste haciendo como el paralelo entre estos hitos que mencionaste, 3, y todos distintos en relación al Espíritu Santo y el bautismo, con distinto orden. Y yo decía, cuando mencionaste el primero, que era totalmente distinto a lo que yo conocía, en mi corta vida, cuando uno se bautiza para el recibimiento del Espíritu Santo, y después tú mencionas este hito que fue todo al revés, y yo dije, ¿cómo va a salir el pastor de acá para dar la explicación? Y claro, después, para asumirle más complejidad, otros hitos donde el Espíritu Santo fue derramado, pero en distintos órdenes. Sí. Y dije, wow, lo encontré brutal en el sentido de que
yo pensaba y decía, ¿cómo Dios rompe esquemas Eso. que para nosotros pueden ser sagrados, Sí. pero no son relevantes para Dios? Lo encontré muy bueno. Sí, es lindo pensar que como que Dios es un Dios de orden, pero también de misterio y también un Dios de poder. O sea, es como el mismo lenguaje hebreo desde un principio. O sea, creo que es la palabra en inglés, la palabra 16, donde en Génesis, donde tú no sabes si está hablando de espíritu, viento, que estaba sobre las aguas. Entonces, para el que estudia las escrituras y lo empieza a analizar, es como bueno, ¿y de qué está hablando? ¿Del Espíritu de Dios? ¿O de un viento? ¿O de un ruaj en la palabra? Entonces, creo que a veces como que queremos decir, si esto significa esto, no puede significar esto. Y es mucho más fácil en nuestra cabeza decir como 0 o 1. Claro. Blanco o negro, ¿cierto? Y al final la escritura en muchos sentidos es como expandir estas posibilidades, así como que lindo pensar que Dios puede obrar con poder así como de una forma que es totalmente inesperada. Dios puede llegar y llenar una habitación con su presencia y no sé, como que podemos a veces hasta palparlo. Y ¿te acuerdas que en Vive, que fue el 2019? ¿Ya? Eras chico todavía. Tuvimos un tiempo donde hicimos este desafío de si gente quería ir a estos 4 lugares lejanos, que era Kurdistán, el Sierra Norte de África, Sierra Leona, Tailandia. Tú fuiste a unos. Sí. Pero me acuerdo que ya me tocó predicar a mí, me tocó lanzar ese desafío, que era un desafío como enorme para nuestra iglesia, porque la magnitud de los viajes, la distancia, los recursos, ¿te acordás? Sí. Y entonces terminamos y fue como que nos pusimos a orar y nos pusimos a cantar y los chiquillos como que no paraban de tocar y otra canción y el playlist ya se fue. Y yo me acuerdo de las palabras de un chico que era como adolescente en ese tiempo y dijo, fue tan lindo porque era como que Jesús se paseaba entre nosotros. Entonces, y cada persona tuvo como un momento donde uno no se olvida. Claro. Y lo más lindo es que nos planteamos ese desafío y durante el próximo año logramos enviar a los 4 equipos a esos 4 lugares. Algo no menor. Y heavy, o sea, pero al final tú dices, pero ¿para quién es la gloria? Es para el Señor. Claro. Él es el que permitió, orquestó. Nosotros como que estuvimos atentos, como que dijimos, oye, si lanzamos este desafío grande para la iglesia como chilena y en general éramos casi todos de Maipú. Bueno, de hecho, o sea, por sumando un poco lo que decís, no solamente en Vive, algo que voy a recordar con mucho cariño fue el simple desafío de la iglesia de expandir en plena pandemia, que fue para muchos, o sea, una locura en el sentido de cómo vamos a expandir la iglesia en un momento que iglesias se están cerrando. Y recuerdo mucho la predica en ese entonces cuando mencionaste literalmente eso, como muchas iglesias están cerrando y nosotros, y Dios ha puesto acá la idea de expandir este lugar. O sea, totalmente contradictorio con todo lo que se está viendo también. O sea, sumando un poco estos ejemplos de locura y de cómo Dios obra, no de acuerdo a un formato, no de acuerdo a un esquema, sino que como Él le plazca ahora. Sí. Eso fue buenísimo. De hecho, bueno, sumando un poco a cosas brutales, por así decirlo, me gustó mucho lo que dijiste al final, que cuando cerraste la prédica, cuando él en contexto, cuando estaba Moisés, llama a los 70, se quedan 2 fuera, adentro estaban los demás, y llega este joven a decirle a Moisés, oye, hay 2 sabios que están hablando, profetizando. Claro. Y me imaginé a Moisés como en el contexto, me imagino que el joven iba ahí todo así impresionado, pidiéndole a Moisés, oye, haz algo, porque eso... Diles que paren. Diles que paren. Sí. Y me imagino a Moisés en ese momento, o sea, que todos sean llenos del Espíritu, no solo yo quiero eso para todos. Eso lo encontré brutal, como en el sentido de que, o sea,
tú interpretaste como que el cansancio de Moisés, que era muy cercano, toda la carga de liderar miles de personas. Y como que me imaginé que todas esas personas estaban esperando mucho de Moisés. Claro. Pero lo que esperaba Moisés es que todos tuvieran la misma capacidad de ser derramados con el Espíritu Santo, que todos profetizaran, que todos, me imaginaba yo, que todos fueran capaces de creer que son canalizadores de milagros, de transmitir el poder de Dios, de ser herramientas e instrumentos. En ese momento, esa escena me la imaginé y dije, no, me gustó mucho. Es que a veces creo que queremos como controlar, como que esto no se salga de las manos. Por ejemplo, no sé, es mucho más fácil decir así como quién autorizó esto, quién autorizó que profetizaran fuera. Porque ellos como, claro, están medio desconectados de la historia. Y la intención detrás no es mala, es como lealtad, porque en ese momento en el desierto, o sea, hubieron situaciones difíciles, hablaron mal de Moisés, ¿cierto? No, imagínate, eran 600.000 hombres, más mujeres, niños, o sea, estamos hablando de mucha gente. Y lo lindo es que Moisés era una persona tan humilde, o sea, gran líder, y tan humilde que él pudo decir, o sea, ojalá todos profetizaran. Sí. Entonces, es todo lo contrario a lo que también hablamos cuando este personaje Simón, el hechicero, sí. Muy buen ejemplo. Claro, él como que recibe las buenas noticias, se bautiza, luego ve que, imponen las manos, porque Felipe predica, pero ya después viene Pedro y Juan, y ellos oran y imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Y él dice, esta es la mía, ¿cuánto hay que pagar? Claro, yo quiero ser el que hace esto. Sí, entonces ahí es como un freno total, donde en realidad le dicen, ¿sabes qué? Lo que tú has hecho es muy grave, tu intención está totalmente errada, tú quieres como acaparar para ti, para tú ser el grande, el importante, el que y piensas que eso lo puedes adquirir con algo tan insignificante en el sentido, porque imagínate los apóstoles en ese tiempo viendo un mover de Dios increíble, sanidades, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy, oran por gente, son sanos, ¿me entendí? Entonces, como que en realidad esa iglesia primitiva entendía que la plata servía para cosas, pero no era su Dios para nada. Entonces, hoy en día creo que es importante darse cuenta de que los verdaderos, como líderes espirituales, son las personas que en humildad promueven el levantamiento de otros líderes. Si a la iglesia que plantaste le va mejor que a ti, gloria a Dios, más gente va a ser alcanzada. Sí, o sea, ahí en el versículo cuando se mencionó, hace un rayado de cancha así, pero brutal en temas del dinero y las cosas de Dios y sobre todo las cosas sobrenaturales. O sea, por ahí históricamente pueden haber salido hechos, algunas entidades que cobraban, donde involucraban el dinero. Y qué lindo pensar que tu poder adquisitivo no es determinante para tu cercanía con Dios. Absolutamente. Cualquiera puede estar cerca y puede ser bendecido sin importar lo que tenga. Entonces, qué lindo, quizás muchos lo podemos entender, pero qué lindo recordar ese rayado de cancha, porque hoy en día nos podemos presentar o ver tantas cosas como creencias tan tergiversadas, y quizás esperamos que no, iglesias que a veces toman caminos extraños. Entonces fue bonito, fue interesante y potente al mismo tiempo de saber y recordar que ahí no hay trance y son cosas totalmente distintas. Y pensaba un poco en este estudio que hemos hecho, en esos como aprox 40 días que Jesús pasa con los discípulos, les habló acerca del reino de los cielos. Entonces seguramente les inculcó muchos de estos valores, porque acuérdate que antes ellos estaban luchando por quién iba a estar sentado a la derecha y quién a la izquierda, muy cerca del tiempo que Jesús va a morir, y ellos están en una lucha de poder por saber quién es más importante. Ese es como el modelo antiguo, ese es como el modelo del mundo, el modelo que todos, ¿cierto? Pero ahora, qué lindo que ellos habían entendido que el poder de esa forma
que esto burdo de que lo puedes comprar todo con dinero, en el reino de los cielos no es así. Entonces, algo pasa en esos 40 días intensivos, porque ya habían tenido 3 años con el maestro, Claro. pero algo pasó en esos 40 días que Jesús les enseñó el reino de los cielos y lo entendieron a cabalidad, Sí. porque igual hay algunos errores, hay algunos momentos, algunas cosas, pero en general lo que pasa en el libro de los Hechos, la expansión, todos los discípulos que terminan siendo mártires por la causa, o sea, es un cambio radical y bueno, por eso es importante hablar del reino de Dios y que la iglesia tiene que ser una extensión de esto. Totalmente. Por eso no podemos caer en los modelos del mundo y tenemos que tener cuidado. Totalmente. Algo que, o sea, si tuviera que resumir la prédica, que algo que me gustó mucho, que es darme cuenta a través de la prédica, obviamente, que no hay formato, sino que es Dios obrando. Claro. Y que la importancia, más que el formato, es la expansión del evangelio, la expansión de las buenas nuevas. Algo muy lindo que mencionabas era de la importancia de que a veces nosotros podemos caer en discusiones teológicas y enrollarnos mucho en eso, y dándole contexto a esta idea, enrollarnos en cosas secundarias que pensamos que son primordiales, pero no lo son. Claro. Y perdemos tiempo, perdemos tantas cosas, porque en los 3 ejemplos que mencionaste del derramamiento del Espíritu Santo, eran, o sea, yo trataba de visualizar la imagen y imaginaba a Pedro así, pero imponiendo manos, así con tanto poder, sin pensarla tanto, sino que yendo hacia los necesitados. Y en las 3 situaciones lograba palpitar esta sensación de no importa el lugar, no importa el cómo, no importa con quién, sino que voy y lo hago. Claro. Entonces, volviendo atrás y a nuestro tiempo, lo veo de esa forma igual, como que a veces qué lindo sería tomar esta actitud de no importa con quién estoy, dónde estoy, Sí. ni el lugar, voy y hago algo que, o sea, voy y me pongo a disposición de Dios para que Dios obre en el lugar que esté. Y sabes que las personas ahora en un mundo ultramoderno, ¿cierto? De que casi Dios está pasado de moda o que Dios no existe, si tú, con respeto, gentileza, ¿cierto? Porque no es imponer a la mala, pero si tú con una autoridad correcta, esa autoridad que Jesús nos ha dado, si tú, o sea, compartes tu fe, oras por alguien, haces algo como potente, las personas te lo valoran, te lo respetan, porque en el fondo no saben que no estás haciendo un show, te conocen a ti como Pablo, como la persona que eres, como una persona normal, buena onda. Entonces, cuando se da una oportunidad, yo creo que todos hemos tenido como, Claro. oye, yo debería orar en este caso, debería, no sé, compartir el evangelio, debería, y yo creo que todos hemos tenido momentos que sí lo hicimos y quizás que no lo hicimos. Claro. ¿Cierto? Porque como que son breves a veces las ventanas. Claro. Como de decir, ya, ahora es cuando. No, y temazo, solo para agregar a lo que estabas contando, se habló de cómo aprender a escuchar bien para que el Espíritu Santo nos guíe en la dirección. Y creo que si logramos combinar eso con estas ventanas que menciona, o sea, estaríamos dando el clavo casi siempre, Sí. en el buen sentido de la palabra, pero estaríamos más atentos a lo que Dios, o sea, más atentos a ser instrumento de Dios en el momento indicado. Sí. Porque, como dices, las oportunidades pasan. A mí me pasó hace muy poco un amigo cercano que siempre conversábamos junto con él, y pocas veces, de hecho lo invité a la iglesia una vez, pocas veces después conversamos más como de Dios y de la iglesia o de este contexto. Y la última vez que lo vi, él me hizo una pregunta, pero así llegué y me hizo una pregunta al tiro y yo dije, no, aquí me lanzo de piquero. Y estuvimos más de 2 horas hablando del cristianismo, de la espiritualidad, de cómo nosotros los cristianos veíamos esta realidad. Y él después me empezó a relatar que venía de familia evangélica y como todo lo que... Entonces después le conté a mi esposa y le dije casi 4 años conversando con él. Claro. Él sabía que yo era cristiano,
yo iba a la iglesia y todo, pero primera conversa que tengo con él, más de 2 horas, conversamos sobre el cristianismo y terminé diciéndole, amigo, voy a orar por ti, voy a seguir orando en la semana y vayan que os conversamos. Entonces yo dije, o sea, 4 años, no sé si fue mi error, no sé, pero cuando se abrió la ventana, entré con todo de piquero y todo, me lancé y dije, de aquí lo convierto. Pero fue una instancia muy linda. Sí, es que yo creo que, bueno, si oramos para que Dios nos utilice para ser portadores y personas que entregan las buenas noticias, yo creo que a Dios le agrada mucho esa oración, por lo tanto la escucha y la responde. Y con respecto a lo que hablabas, como un poco de que es fácil ponerse a debatir por algunas cosas teológicas que no están en el centro, que pasan a ser temas más periféricos y que no sé quién tiene la razón. Porque hay gente, no sé, sabia, que ha estudiado, llena del Espíritu Santo y que llegan a 2 conclusiones diferentes. Entonces, en vez de eso, mejor la energía la utilizamos en lo que sabemos que sí es muy, muy importante. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y que nadie se pierda, ¿cierto? Entonces eso es algo real y que importante es enfocar más energía ahí, porque también en ese proceso de querer plantar una nueva iglesia o alcanzar personas o lo mismo que hemos hecho, o sea, lo de hacer casas en la quinta región, es para compartir el amor de Dios, o sea, y si alguien es para plantar esta semilla de las buenas noticias, si alguien responde así glorioso y ya han habido respuestas bonitas, entonces cuando tú estás en ese proceso como de seguir plantando iglesia o simplemente entregando el mensaje, estás como discipulando, estás siendo discipulado, porque al final es muy como lo que vemos en el libro de los Hechos, o sea, la vida no es así como 2 más 2 es 4 y después, esto no es una fórmula. No es Herbalife, no es multiplicación, así como tú tienes que ser tanto discípulo y después tanto, no, o sea, esto es algo que no siempre sigue el mismo formato y nosotros cuando seguimos y somos obedientes a Dios, vemos resultados súper lindos, extraordinarios, pero según como Dios lo quería hacer. Totalmente. Entonces, en los diferentes ejemplos que vimos que, bueno, el Pentecostés clásico, el de Hechos 2, las personas hablan y los otros entienden en su idioma, por lo tanto, comienza un proceso de expansión que solo Dios podría hacer. Totalmente. En la segunda, que es este Pentecostés de los samaritanos, no ocurre eso, sino que reciben esta palabra, esta predicación de Felipe, y ahí es donde aparecía Simón el hechicero, y como que el enfoque se va para ese lado, pero Pedro y Juan van, oran, imponen sus manos y reciben el Espíritu Santo. Entonces, después, en Hechos 10, primero tenemos a Pedro recibiendo una visión que es una visión, no es algo pequeño, o sea, lo que le pasó a él, la palabra es como un trance, como que Pedro entró en un trance, ¿cachai? Esa palabra no se ocupa así como livianamente. Entonces, este efecto sobrenatural era ¿por qué? Porque iban a llegar estos enviados del soldado, ¿cierto? Estos como del jefe de Cornelio, iban a llegar y le iban a invitar a una casa de un gentil que era alguien que en realidad como que tenía afinidad con el judaísmo, que había escuchado a este Dios, pero seguía siendo gentil. Entonces, tuvo muy bueno ese ejemplo. Jamás hubieran entrado a su casa. Se hubieran parado ahí y hasta aquí nomás llegamos. Entonces, Dios le tiene que mostrar, ya no hay cosas inmundas, no llames inmundos, ¿cierto? Lo que yo he creado en el fondo, en muchos sentidos, mostrando que nueva etapa en el pueblo de Dios, nuevas leyes, cosas que ahora esto es importante porque ya es como que ese
Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, como que había caducado en muchos sentidos por lo que Jesús estaba haciendo y porque lo que venía por delante era algo mucho más grande, ya no para un pueblo, sino a través de una familia, clan, pueblo y todo lo que queráis, pero ahora era para todos. Entonces, y ahí Pedro está predicando y se parece más al de Hechos 2. Claro. Porque desciende con poder y es como, wow, tenemos, entonces, ¿cómo es? ¿Es así o así? Y después tenemos el de Hechos 19, que es como este otro Pentecostés de los gentiles, pero los gentiles que no eran como simpatizantes del judaísmo, sino que eran derechamente personas como tú y yo. Claro. Y ellos como que tuvieron un bautismo de arrepentimiento y ni siquiera habían escuchado el Espíritu Santo. Entonces, cuando les preguntan es como, y ahora vamos a orar por ustedes para que tengan el Espíritu Santo. Entonces, es como, en realidad no es, o sea, si buscas una fórmula no la encuentras. No, claro. Pero no es tan complicado entender que, ok, arrepentimiento, don del Espíritu Santo, y en este caso, como mirándose atrás, las combinamos. Claro. Nosotros bautizamos para el perdón de pecados, que tiene que ver con el arrepentimiento, y el don, este regalo del Espíritu Santo en tu vida. Y vemos muchos ejemplos de cómo Dios se mueve con esto, y después está los que llevamos años en esto, y lo que hablamos hace semanas atrás, de seguir en el ritmo con el Espíritu Santo. Puedes tener el Espíritu Santo y puedes tenerlo como poco muteado, sí, no lo quieres escuchar. Claro, ¿no? O sea, yo lo encontré buenísimo. De hecho, o sea, un punto que quizás no alcancemos a mencionar, pero la historia o ese lapso que vivió Pedro con el centurión, y de hecho cuando entró Pedro, o sea, tiene la visión, como que Dios le dice, loco, tenés que entrar. Tenés que ir para allá. Claro, en resumen, en palabras chilenas, y entra y lo recibe el centurión de una forma increíble, y más encima había más gente. Sí. O sea, era la oportunidad, es como dio la ventana, o sea, sí. Dios le presentó la ventana a Pedro y Pedro en ese momento se lanzó con todo también y derramamiento del Espíritu Santo. Sí. Entonces, no, y esa historia, bueno, para mí, yo ya venía preparando el PowerPoint y le dije a la Mili, ese es mi capítulo favorito de la Biblia, Hechos 10, por lo que significa, porque al traspasar ese umbral, significa que las buenas noticias llegaron a gente que no era judía. Y al llegar a gente que no era judía, quiere decir que llegó a todos nosotros. Entonces para mí tiene un significado. Pero la Mili me molestaba, me decía, ahora siempre decís que es tu capítulo favorito, es como que te está gustando mucho estudiar. Pero no es verdad, este es mi capítulo favorito. Bueno, quedó grabado ahí todo lo que... Sí, pero fue muy lindo, sí, porque él está esperando, él juntó gente... Pero imagínate que no hubiese sido así, que Pedro no hubiese estado orando, por lo tanto, porque hay patrones. Sí. Entonces no oró, entonces Dios no tuvo este momento de que entrara en este trance, esta visión, 3 veces que Dios le muestra algo, entonces hubieran llegado y le hubieran dicho, oye, que te mandaron a llamar, yo no voy para allá. Claro. Y fin de la historia, hubiese el movimiento, o sea, si lo vemos así como frío, el movimiento de seguidores de Jesús hubiera terminado siendo casi una minoría. Hubiera sido casi una secta del judaísmo que entendían que Jesús era como el Mesías. Claro. Pero eso es muy chico, es muy pequeño y no es el plan de Dios. Claro. Entonces, por eso que lo que Pedro hace es maravilloso. Pero lo más interesante es que después a Pedro lo cuestiona. Después no tenemos tiempo. Tiene que llegar a dar explicaciones de por qué él hizo eso con gente que era gentil, aunque fueran, porque todos lo conocían, que él había hecho cosas buenas para los judíos y todo, pero aún así era como, ¿por qué hiciste esto? Todo eso desencadena en Hechos 15 y un gran concilio en Jerusalén donde tienen que decir, bueno, ¿qué les vamos a pedir a los gentiles que quieren ser parte de esto? Y bueno, tema para otro podcast. Sí, totalmente. Familia, qué lástima, nuevamente el tiempo pasa volando. Esperamos y creemos que estas conversaciones
puedan continuarla en sus grupos de conexión, en sus casas. Yo creo que el tema, hay muchos puntos en la predica que se pueden exprimir por horas, historias muy interesantes y muy profundas. Obviamente no las abordamos todas, pero esperamos que las disfruten y que las puedan seguir compartiendo. Pastor, palabras para cerrar y despedirnos. Bueno, terminamos nuestra serie, pero quedamos con estas ganas de seguir aprendiendo, pero no solo eso, sino que también de seguir escuchando al Espíritu Santo y como entendiendo cómo ya en realidad cada uno de nosotros que se toma esto en serio puede ser este portador, ¿cierto? De la presencia de Dios, estos como templos portátiles, y ya estamos marcando una diferencia en muchos lugares, pero cuánto más se puede hacer. Súper, súper. Iglesia, nos vamos con tremendo desafío, así que nada, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima serie y en el próximo capítulo de este podcast. Hasta luego.